Buen día chicos, espero que estén muy bien. Este es el tercer video explicativo de la segunda meta de cualificar español, que comprende las guías 76, 77 y 78. Es uno de los temas que aparece recurrentemente en varios enunciados donde les dicen a ustedes construya un texto argumentativo, construya argumentos, construya columna de opinión, entre otros textos donde se puede evidenciar la opinión de ustedes. Entonces es necesario que tengamos en cuenta que los textos argumentativos deben ser serios y todos deben contar con un orden al momento de no perdernos, porque cuando nosotros nos sentamos a escribir puede que a algunos les fluyan las ideas muy rápido, muy fácil, pero hay otros que se quedan con el papel en blanco y es porque quizás no tienen un plan textual o algo antes que les diga qué es lo que deben escribir paso a paso, o a los que tienen tantas ideas pero no saben organizarlas y el texto al final cuenta con incoherencias. Bien, entonces para que no pase esto es necesario tener en cuenta lo siguiente. Atentos por favor. Vamos a hablar, este texto hace parte de la tipología textual, donde hay textos narrativos que su propósito es el de narrar, hay textos descriptivos que su propósito son meramente descripción, ya sea situaciones, objetos, personas y demás, según los intereses que quiera describir. Y está el texto argumentativo. Los textos argumentativos sirven para persuadir o convencer. Argumentativo. Persuadir o convencer. Ese de persuadir y convencer, esos dos verbos son el propósito. El propósito. ¿Cuáles son? Los acabé de decir. Persuadir. Y persuadir significa convencer. Listo. El tema de convencer lo toqué en el primer video de estos videos explicativos, donde hablaba de convencer, de qué se necesitaba para convencer y demás. Y resulta que a diferencia de los textos narrativos, descriptivos y demás, el texto argumentativo brinda la posibilidad, y eso es algo muy positivo, de dar tu opinión. Pero resulta, chicos y chicas, que la opinión, meramente la opinión de un escritor o de quien quiere escribir un texto, no es suficiente. ¿Por qué? Porque todo el mundo opina. Es decir, que argumentar no es opinar solamente, sino que esa opinión yo la respalde con argumentos, que esa opinión yo la justifique, que esa opinión yo la convierta en un argumento. Es decir, que da la posibilidad de opinar, de decir cualquier cosa que nosotros pensamos. Y eso es algo muy válido porque nos brinda protagonismo. Pero siempre que empiecen a escribir un texto argumentativo, no van a escribir, es que yo pienso esto porque sí. No, porque eso no es un argumento, no es una justificación y no hay respaldo. Quien lea eso primero se va a aburrir y segundo pues no lo va a tener como un texto verídico, un texto serio. ¿Listo? Y la idea es que este texto sea algo muy serio. ¿Por qué? Porque la opinión de nosotros, porque nuestra voz es importante,
No solamente es importante la voz de los científicos, de los filósofos, de la gente reconocida, sino que la voz de nosotros como seres humanos del común, como seres humanos medianamente recurrentes en la vida cotidiana, pues es importante. Listo, entonces esos argumentos son, digamos, los por qué. Yo opino esto, ¿por qué? Cuando una pregunta le dice justifique su respuesta, es que la argumente, convenza de su respuesta. Bien, listo. Hasta ahí tenemos. Ahora, en el siguiente tablero vamos a explicar esa diferencia tan importante entre la tesis y el tema, ¿bien? Ay, venga, que esto me quedó. Vamos a poner una forma, esta que está así. Listo. Vamos a hacer, chicos, un versus. Versus. Entre lo que yo dije iniciando el video. Entre el tema y entre la tesis. ¿Cuáles son los puntos en común y cuáles son las razones que me dicen a mí que esas dos son distintas? Porque eso es lo que hay que tener en cuenta. Porque la guía le dice, construya una tesis sobre tal tema que usted consultó. Y si usted no sabe qué es una tesis, pues entonces se va a ver involucrado en varias circunstancias o problemas. Listo. El tema es de lo que trata el texto. Por lo tanto, la tesis no es el tema. La tesis es tu opinión, tu postura del tema. ¿Bien? Entonces son dos cosas distintas. El tema es de lo que trata el texto, el texto. Perdónenme. El tema es de lo que trata el texto. Y la tesis es la opinión que tú tienes, tu postura frente al tema del texto. ¿Bien? Por ejemplo, el tema podría ser el empleo juvenil. Ese podría ser el tema. Y el tema no es lo mismo que el título, porque el título tiene que ser bien llamativo, que debe tratar sobre el tema, lógicamente. El tema sería el empleo juvenil, pero la tesis ya ahí evidenciaría o se podría ver lo que tú piensas sobre el empleo juvenil. Entonces es un juicio, es una oración. Por acá voy a poner el tema, es una frase. Como ustedes saben, las frases no tienen verbo. En cambio, la tesis es una oración que obviamente tiene un verbo. En este caso, la tesis de este tema sería, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo, los jóvenes deberían conseguir trabajo para pagar sus estudios. Eso es un ejemplo. ¿Sí ven? Entonces, mire que la característica es una característica primordial que hay que revisar aquí, y es que la tesis es un juicio, una opinión, por lo tanto no todo el mundo está de acuerdo con esa opinión. Y esta tesis, esto es lo que hay que empezar a defender a lo largo del texto. Esto es lo que se defiende en todo el texto.
Esa postura de que los jóvenes deberían conseguir trabajo para pagar sus estudios. Hay mucha gente que dice que no, pero hay gente que piensa que sí. Entonces, por eso es una tesis, porque la tesis es debatible, es un tema que se puede debatir porque hay diferentes opiniones alrededor de esta. Bien, listo. Eso por una parte. Ya sabemos cuál es la diferencia entre este y este, entre el tema y entre la tesis, ¿cierto? Bien. Ahora vamos a irnos hacia la estructura. La estructura son las partes que debe tener un texto argumentativo. Voy a ponerlo por aquí. Estructura del texto argumentativo. Bien. La estructura, obviamente, el texto debe tener un título. Ese título debe ser original y llamativo. Bien. Pero, como tal, la estructura empieza desde acá. La introducción. ¿Qué debe ir en la introducción? En la introducción debe ir lo siguiente. Aquí se presenta el tema. El ejemplo que estamos viendo es el de el trabajo juvenil. Se presenta el tema. ¿Qué más se hace en la introducción? ¿Cómo se presenta el tema? Pues escribiendo un concepto, empezando a decir que es trabajo, desde varios autores, desde su mirada, qué es trabajo para usted, qué es lo juvenil, qué edades comprende la etapa juvenil, entre otras. Usted aquí debe atrapar al lector. Y atrapar al lector significa que con su convencimiento le va a presentar el tema y le va a decir de una vez qué piensa usted de ese tema, es decir, que va a escribir la tesis allí. Bien, la introducción es algo más fácil de llevar, pero lo complejo llega en la siguiente parte, que es la parte del cuerpo argumentativo. Segundo, cuerpo argumentativo. Como usted en la introducción ya escribió la tesis, ya escribió el tema de lo que va a hablar, entonces aquí ya va a empezar a hablar y a defender todas las razones que tiene para defender esa tesis. ¿Por qué piensa usted que los jóvenes deberían seguir trabajando para ayudar a pagar sus estudios? Todas las razones, todos los por qué, justificándolos, ¿listo? Entonces, aquí voy a poner, lo voy a escribir para tenerlo aquí. Se enuncian todas las razones. Aquí, todas las razones que defienden su tesis. Digamos que esto es lo que hacen los abogados, ¿no? Defender al acusado. Acá ustedes van a defender su opinión, su tesis, su juicio. ¿Y cómo se defienden? Pues a través de los argumentos. Hay muchas clases de argumentos. Voy a nombrar dos. Va a ser argumentos de ejemplificación, es decir, que usted puede defender su tesis dando ejemplos, o puede hacer bien, sea comparaciones. Hay dos clases de argumentos que los van a ver en las guías del siguiente nivel, que son los argumentos emotivos y los argumentos lógicos. Este tipo de argumentos son los que los van a ayudar a ustedes a hacer un texto o una columna de opinión un poco más compleja y seria. Por el momento,
ustedes pueden ir defendiendo su postura y sus argumentos a través de ejemplos y comparaciones. Y sobre todo, de pronto si lo pueden hacer y mucho mejor, de estudios que encuentren en la internet o de noticias. Allí pueden escribir lo mismo. Citar, llevar lo que vieron desde lo que ustedes viven a diario y llevarlo al papel. ¿Listo? Siempre y cuando pongan el nombre del autor de donde sacaron la información. Bien. Esta es la segunda parte, cuerpo argumentativo. Este cuerpo argumentativo comprende entre mínimo 3 párrafos en adelante, según sea la complejidad de su tema. Y por último, que es lo más, digámoslo así, lo menos complejo de escribir, es la conclusión o conclusiones. En esa conclusión, ¿qué se hace o qué se ve en esa conclusión? Es el resumen o la síntesis de las ideas principales, o sea, de los argumentos. Aquí puede también escribir consecuencias de esa problemática. ¿Qué consecuencias traería no prestarle atención a lo que usted dice? Y quizás, posibles soluciones a ese problema. Que esa sería, digamos, ya la parte de la propuesta, pero eso no es tan normal ver textos en ese momento, aunque a mí me parece fantástico que alguien pueda lograr hacer propuestas y no solamente hacer textos críticos, sino que también hacer propuestas alrededor del tema que ustedes elijan. Bueno, eso es todo, chicos. Espero que hayan entendido la parte del texto argumentativo. Que estén muy bien.